Muy bien, entonces habíamos visto el día de ayer las generalidades de lo que sería una neoplasia, algunas definiciones. Vamos a continuar el día de hoy con la clase número 2. Cuando la alteración de la displasia, que ya habíamos visto que una displasia pues es considerada como carcinoma in situ. Recuerden, una displasia es cuando vamos a encontrar una que otra célula que estaría alterada, pero todavía la mayor parte del tejido está normal, ¿ok? Pero cuando esta displasia es muy intensa y afecta todo el espesor del epitelio, pero aún no rompe la membrana basal, entonces se conoce como carcinoma in situ. Todavía prácticamente no es invasivo, entonces está mantenido todavía concentrado dentro de la membrana basal. Pero una vez que ya se rompe la membrana basal del tejido, entonces ya se llama una displasia o un cáncer invasivo o infiltrante. ¿Qué es la característica, habíamos dicho, del cáncer? Su característica de infiltrar, de irse metiendo dentro del tejido como un cangrejo. Aquí tenemos algunas características donde tenemos una displasia de forma muy importante, pero si se fijan, esta displasia no ha pasado la membrana basal. Todavía la membrana basal del epitelio, en este caso del cáncer epidermoide, se encuentra prácticamente intacta. Por lo tanto, sigue siendo un carcinoma in situ, a pesar de que ya tenemos por ahí algunas células plásticas que ya están rompiendo la estructura como tal del tejido. Por otro lado, cuando ya se rompe como tal, ¿verdad? Esa barrera de la membrana basal y algunas células pueden penetrar, aquí vemos todavía unas células displásicas. Tenemos todavía, no alcanzamos a alcanzar a ver la membrana basal, pero todavía está conservada. Pero cuando ya se rompe la membrana basal, entonces ya estamos hablando de que tenemos un cáncer de tipo infiltrante. Puede haber una invasión local benigna. De hecho, los tumores benignos en general se van expandiendo con lentitud. Ese hecho de que un tumor benigno se expanda con lentitud genera inflamación. Empieza este grupo celular de crecimiento desordenado a empujar al demás tejido y entonces eso produce un proceso inflamatorio que estimula fibroblastos y los fibroblastos empiezan a encapsular, por así decirlo, a la neoplasia del tejido normal. Esa encapsulación no quiere decir que el tumor no pueda crecer, sigue creciendo dentro de la cápsula, pero crea un plano donde podemos identificar el tejido que está mal, es decir, la tumoración, y separarla fácilmente del tejido benigno o del tejido normal. Generalmente se desplaza, no está fijo a tejido. El hecho de que no esté fijo es bueno porque nos habla de que no es como tal un cáncer infiltrante. Cuando es un cáncer infiltrante, ya la tumoración está fina porque se está agarrando el tejido bueno. Entonces, cuando ustedes tengan una tumoración que se mueva, eso es algo bueno porque nos está hablando de que no se infiltró. Pero cuando ya se infiltró el tejido, generalmente está dura a tejidos profundos y no se mueve. Generalmente cuando se desplaza y la podemos mover, esta neoplasia, esta tumoración que tocamos en el paciente, se puede extirpar fácilmente con un proceso quirúrgico. ¿Okay? Es importante. Tenemos esta tumoración, un lipoma, es una tumoración benigna, generalmente es bien móvil. Muchos de ustedes seguramente alguna vez en su vida han tenido un lipoma. A lo mejor les molestaba esa bolita de grasa o se la terminaron por quitar. Bueno, en algunas personas pues se puede palpar esa bolita de grasa y la podemos mover fácilmente, ¿verdad? De hecho, la comprimimos entre dos dedos, es el lipoma, lo movemos, se desplaza. Esto nos habla de benignidad, quiere decir que no está fijo a tejidos internos. Tenemos algunas características de estas lesiones que habitualmente van seguidas de un proceso de capitalización, por así decirlo, del crecimiento del tejido común. Hay algunas excepciones a la regla. Miren, los hemangiomas, que son tumoraciones benignas, generalmente están compuestas por vasos sanguíneos. Esas no forman cápsulas. De hecho, infiltran el tejido. No son desplazables, sino que están fijos a tejidos profundos. Por eso son bien difíciles de resecar. Estos vasos sanguíneos se van como infiltrando en tejidos profundos. El angioma pues se ve así. De hecho, es muy común verlo en los niños chiquitos.
y no hay que hacer nada, o sea, no hay que quitarlo. El hemangioma generalmente va a involucionar de forma normal. Es muy común verlo en la edad pediátrica. Aquí vemos un hemangioma y otro hemangioma que tiene el niño. Miren, este hemangioma tan gigante. No hay que resecarlos. De hecho, es muy complicado resecarlos porque lo que estamos viendo ahí es la punta del iceberg. Pero ese grupo o acumulación de vasos sanguíneos tiene conexiones múltiples por dentro en los tejidos. Es complicadísimo resecarlo. Hay que dejarlo así. No se hace absolutamente nada. De hecho, se les da un poco de beta bloqueadores. Conforme el niño va creciendo, curiosamente, estos tienden a involucionar y se van quitando. Entonces, nada, así se deja el hemangioma tuberoso en presa. Tenemos un ejemplo de un tumor benigno, que es un quiste de ovario. Miren, un tumor benigno te puede matar. O sea, vean el tamaño del quiste del ovario. O sea, es prácticamente como un embarazo gemelar o de trillizos que tiene la persona. Ese es el abdomen de la persona. O sea, no se vayan con la finta de que es benigno, pues no pasa nada. No, un tumor benigno te puede matar. Imagínate la compresión que está haciendo de otras estructuras en la cavidad abdominal. Entonces, el quiste ovario está bien aislado en su cápsula, no infiltra a otros tejidos y es fácil de resecar. Igual, si crece mucho, puede matar a la persona. Ahora, existen a veces invasiones locales malignas. Los tumores malignos tienen la capacidad de hacer metástasis, pero otra capacidad es que habitualmente delimitan mal lo sano. Es decir, no sabemos dónde empieza y dónde termina la malignidad. Por lo tanto, no tienen un plano de resección bien definido y por eso los cirujanos oncólogos tienen que llevarse una gran cantidad de tejido y se llevan tejido sano. De hecho, para estar seguros de ellos que han resecado bien el tumor, tienen que tener en los bordes puro tejido sano. Nada de tejido neoplásico para estar seguros que alcanzaron a llevarse todo el tejido. Generalmente, estas neoplasias malignas elaboran una pseudocápsula, pero realmente no sirve de nada porque no los contiene. Y obviamente infiltran estructuras vecinas con un patrón que su nombre lo dice todo. Ustedes ya saben a qué animal nos recuerda, al cangrejo, ¿verdad? Además de las metástasis, la capacidad de invadir el tejido adyacente es una característica muy importante para distinguir el tumor benigno del maligno. Recuerden, el benigno se encapsula, es móvil y no está fijo a planos profundos. Recuerden, el maligno no se encapsula, no es móvil y está fijo a tejidos profundos porque invade, está invadiendo. Es algo muy importante. Aquí tenemos el cuello uterino normal, como se tendría que ver una colposcopía. Vean este masacote que está aquí, es evidentemente un papiloma, generado probablemente por el virus del papiloma 16, 18 o 31, que son los que generan el cáncer uterino. Tenemos el epitelio normal. Cuando alguna célula se empieza a pegarle la loquera, ya vamos a ver probablemente el día de mañana, o sí, creo que es el día de mañana o pasado, cuáles son los puntos de control en relación a los oncogenes. Esto. Pero cuando se pierden esos puntos de control y los oncogenes se liberan, entonces el material genético le dice a la célula que se empiece a reproducir de forma exagerada y sin control. Al inicio vamos a encontrar algunas células que se parecen un poco al tejido y otras que van a estar raras. Pero cuando ya la mayor parte de las células son raras, entonces podemos hablar que es un carcinoma in situ. Si este carcinoma in situ no rompe la membrana basal del tejido, todavía quiere decir que se puede resecar, a pesar de ser carcinoma, o sea, que ya está hablando de malignidad. Pero si ya invade, pues olvídate, ya rompió la membrana basal. ¿Y qué se encuentra debajo de la membrana basal? En el tejido celular subcutáneo está lleno de capilares arteriales y venosos. Ya sabrán ustedes qué es lo que va a pasar si alguna de estas células se mete a un capilar. Habitualmente los sarcomas son los que les gusta directamente invadir vasos sanguíneos. Los carcinomas habitualmente lo que invaden es vasos linfáticos primero. Pero ustedes saben que los vasos linfáticos eventualmente van a desembocar en el conducto torácico, en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Entonces, eventualmente, un carcinoma va a alcanzar también la circulación sanguínea, tarde que temprano.
O sea, no quiere decir que exclusivamente el carcinoma se va a ir solamente por los sistemas linfáticos y que nunca va a alcanzar la circulación arterial o venosa, porque eso no es cierto. Pero los sarcomas habitualmente van directo a la circulación arterial y venosa. Y yo diría más venosa. Ustedes saben que la circulación arterial y capilar arteriolar tiene muchas capas. No hay como que una célula se pueda meter ahí. Pero en el capilar venoso sí, porque es más permeable. Entonces, evidentemente, si alcanza el linfático o los arteriales venosos, eventualmente va a generar metástasis. La metástasis es la característica sine qua non del cáncer. Tenemos entonces un carcinoma, ¿verdad? De mama, pues vean el tamaño que ha alcanzado. Evidentemente, pues esto lo dejó crecer la persona. Y ocurre así aún en nuestro medio por la vergüenza y el miedo que tienen las personas mayores de mostrar sus lesiones, ¿no? Entonces, tenemos que ir quitando ese tabú en México. Nuestras generaciones actuales deben de tener, darse el miedo de enseñar, ¿verdad?, a las mujeres a que se tienen que palpar, a que tienen que de cualquier mínima bolita, pues luego acudir con el médico. Mi hija, la mayor, la Cursi, le hizo el diagnóstico de cáncer de mama a mi abuela cuando la Cursi tenía alrededor de 4 años. ¿Pero cómo? Pues estaba jugando con mi abuela y le tocó la Cursi un seno. Y le dijo, abuelita, tienes una bolita en el seno. O sea que mi abuela, pues, no había tocado ahí. No, mijita. Y luego le tocó otra vez, le dijo, sí, es una bolita. Pues me dijo a mí, inmediatamente hice la palpación, y ahí yo creo que pasó 20 minutos, estaba en urgencias, y a la hora estaba mi primo, el cirujano oncólogo, haciéndole una extracción ahí para mandar a patología, y al siguiente día estaba ya haciendo el preoperatorio para entrar a cirugía. Entonces, la detección oportuna salva vidas. Mi abuela actualmente tiene 94 años, la Cursi ya tiene 21 años. Hace mucho tiempo que ocurrió. Entonces, es muy importante hacer la detección oportuna. Entre más rápido se detecta, es mejor, porque es menos lo que ha invadido el cáncer. Vamos a ver cuando veamos lo que es el tratamiento, la inmunoterapia con el cáncer, porque entre más tiempo pase, el cáncer responde menos al tratamiento. Entre más rápido sea, responde mejor. Tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Tenemos un carcinoma invasivo, ustedes ya saben, la palpación local de la mama es importantísima en las mujeres, pero ojo, ustedes van a tener un maestro, si no es que ya les están dando clase ahorita, pero en clase de otorrino, ustedes van a tener un maestro de otorrino, buenísimo, por cierto, hombre, que tuvo cáncer de mama. Aguas, ahí se los dejo de tarea que averigüen quién es, muy amigo mío, tipazo, va a dar otorrino. Él tuvo cáncer de mama. Entonces, cuando vemos esto, decimos, bueno, cáncer de mama, son cosas de mujeres. No, aguas, esto puede ser cosa de hombres también. O sea, a los hombres también nos da cáncer de mama. Lo que pasa es que como que se nos olvida ese pequeño detalle y decimos, no, pues entonces, aquí ya me dijo un nombre, Rubén Darío. A mí no me gusta decir nombres, pero Darío dice el doctor Arellano, lo cierto. Es muy interesante su historia, ojalá se las platique. Ya lo hizo, muy interesante la historia de cómo descubrió el cáncer. Él se lo autodescubrió, aguas. Entonces, niños, hombres, sobre todo hombres de edad adulta, estamos hablando de que ya le estamos pegando o le estamos pegando al tostón. Aguas pueden tener cáncer de mama. Eso no es una exclusividad de las mujeres. Eso es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza. Cáncer de mama, si bien es cierto que es raro, puede ocurrir en hombres también. Entonces, aguas, hay que estarse palpando también. Y bueno, aquí tenemos la clásica piel de naranja. ¿Ven? Aquí está una naranja, esta es una naranja real, no es un seno. Vean cómo se parece. Cuando ocurre esto es que estamos hablando de un carcinoma de tipo infiltrante. Carcinoma probablemente de tipo ductal. Vean, aquí está un carcinoma ductal infiltrante. Ya cuando llegan estos extremos, esto debe haberse diagnosticado mucho, pero mucho antes. Es muy importante saber que sea un carcinoma de mama a un sarcoma, ¿verdad?, de mama, porque en el caso del sarcoma de mama, pues tú no vas a hacer ganglio centinela y vas a tener que
ocupar ganglios, porque el sarcoma va directo a los vasos sanguíneos. La señora seguramente ya tiene metástasis. En cambio, en el carcinoma, como primero se van los ganglios a los ganglios linfáticos, el diagnóstico del patólogo es un carcinoma de mama. Hay posibilidad de hacer ganglio centinela. Creo que, no sé si sea hoy o mañana, vamos a ver lo que es el ganglio centinela y establecer qué áreas de ganglios linfáticos vas a estimular y no tener que quitar toda la mama. En este caso, probablemente sí hay que hacer una cuadrantopsia, probablemente hay que quitar todo el tejido de este lado. Pero las cirugías actuales son cirugías que tratan de mantener lo más posible el tejido mamario, es decir, evitar esas cirugías tan agresivas que había antes. Hay una corte de un carcinoma ductal de seno. Decimos carcinoma va a viajar a través de linfáticos en este tipo de cánceres si se hace entonces el estudio primero del ganglio centinela para ver hasta dónde se hace resección de ganglios linfáticos. Aquí tenemos una vista de un cáncer invasivo, ¿verdad? En este caso es un sarcoma intraductal, el cual es sumamente invasivo y agresivo. Aquí ya no necesitamos hacer ganglio centinela, muy probablemente ya tenga metástasis. Entonces, ni siquiera tiene caso hacer el estudio. Luis Ángel me está preguntando que si el tumor al estar tan cerca de, ¿dónde va, no? ¿A dónde va el tumor a hacer las metástasis, no? Pues yo les preguntaría, ¿cuál es el primer sitio de metástasis del cáncer de mama? ¿Cuál es el que ustedes piensan que es el primer lugar? Benjamín, el pulmón. Sí, evidentemente hay posibilidades de que se vaya al corazón, pero lo primero que se va a ir es al pulmón. En segundo lugar, ¿a dónde? No es ni el hígado ni el corazón. ¿Cuál sería el segundo lugar donde haría metástasis cáncer de mama? Miren, interesante. Dicen riñón, hueso, dice Boido. Muy bien, sí es hueso, pero ¿qué hueso es? ¿Qué hueso es? Ganglios axilares. Sí, pues, obviamente, pues ahí se verán los ganglios axilares, pero yo me refiero a qué lugar, aparte de los ganglios axilares, es donde encontraríamos la metástasis, ¿no? Y sí es en hueso. Curiosamente, es en la columna vertebral. Ahorita vamos a ver por qué. Tiene que ver con el plexo de Batsus. Vamos a hablar del plexo de Batsus, y yo sé que es un insulto a su inteligencia que yo hable del plexo de Batsus, porque obviamente eso es de anatomía. Van a decir, doctor, pues, obviamente que todos mundos sabemos que es el plexo de Batsus, pero ahorita lo vamos a recalcar y vamos a ver por qué se va a la columna, a los huesos de la columna vertebral, el cáncer de mama, y por qué también el de próstata se va a los huesos de la columna vertebral. De cómo es posible, ¿no? Cuando vimos plexos, yo estoy seguro que los vieron en anatomía. Debieron de haber visto cuando vieron irrigación y drenaje venoso. La mayoría de los tumores malignos no respetan límites anatómicos y obviamente penetran las paredes de los tejidos, por lo que hacen muy difícil la resección quirúrgica. Es por eso que habitualmente la idea es dar quimioterapia y radioterapia antes de la resección para hacer la situación más pequeña. Que lo vieron en primer semestre, pero estaban bien dormido el diazepam. No quiero ni siquiera saber nada de ese primer semestre. Metástasis, vamos a ver lo que son las metástasis. A continuación. La extensión de tumores a lugares distantes es de gran importancia en el cáncer. Aproximadamente un 90% de las muertes por cáncer implican a tumores que se han extendido a través del cuerpo. El movimiento de células de tumor a otras partes del cuerpo se le conoce como metástasis. La metástasis es un proceso complejo durante el cual las células cancerosas se desprenden del tumor original o primario y se mueven a través del cuerpo para formar tumores en nuevos lugares. Desde el punto de vista de una célula cancerosa, este es un proceso peligroso y frecuentemente infructuoso. Para empezar el proceso, células individuales deben desprenderse del tumor e invadir a los vasos sanguíneos cercanos. Las células gatean sobre la superficie de otras células, sobre la estructura fibrosa que las rodea, y entonces fuerzan a su entrada. Aquí se demuestra la invasión del abastecimiento sanguíneo. Una vez dentro del vaso sanguíneo,
Las células cancerosas pueden perecer por varias razones. Algunas células mueren simplemente porque no pueden sobrevivir flotando en el torrente sanguíneo. Otras pueden dañarse y morir cuando se meten a través de espacios apretados y cuando se chocan contra las paredes de los vasos sanguíneos. Otras células migratorias pueden ser reconocidas y destruidas por las células del sistema inmune. Dónde y cuándo las células migratorias paran es distinto en distintos tipos de cánceres. Una vez que las células de tumor ya no estén moviendo, pueden comenzar a formar un nuevo tumor, saliendo del vaso sanguíneo y comenzando a reproducirse en su nuevo lugar. Esto no siempre ocurre, y las células que han llegado hasta aquí todavía pueden morir o fracasar en su intento de dividirse. Si el nuevo medio ambiente es apropiado, las células recién llegadas comenzarán a crecer y un nuevo tumor se desarrollará. Es fácil para la célula tumoral ir y hacer metástasis. Uno pensaría que el tumor rápidamente crece y hace metástasis. No es tan sencillo, también para el tumor. Lo logran hacer porque las células tumorales habitualmente no tienen las uniones ocludens. Les cuesta mucho trabajo. Las células tumorales entre sí no se quieren. Es decir, es muy difícil para un tumor mantener la estructura. Habitualmente las células no les gusta estar unidas. Les es más ser como independientes y eso les permite ir invadiendo, obviamente. Pero se encuentran con muchas broncas. O sea, no es fácil para la célula tumoral llegar a otro lugar donde pueda hacer metástasis. Cuando ocurre esto, habitualmente es porque el tumor lleva muchos años ya. No es como que, ay, me dio un tumor hoy y mañana hice metástasis. No. O sea, habitualmente el tumor lleva años y años intentando hacer metástasis. Para cuando descubrimos las metástasis, probablemente ese tumor muy probablemente lleva más de 5 años o hasta 10 años ahí presente, lo que es que no lo habíamos descubierto. Entonces, la metástasis a sitios físicamente alejados de donde estuvo el primario y que en ese momento, ¿verdad? Ya se considera que ese tumor, por definición, es maligno, porque el benigno no hace metástasis. Un tumor benigno rara vez se va a convertir en maligno. Va a haber excepciones a esta regla. Excepciones a esta regla serían los teratomas y los pólipos intestinales. Entonces, habitualmente los teratomas y pólipos intestinales sí pudieran tener cierta probabilidad de convertirse en malignos. Pero fuera de esos dos, ningún tumor benigno, fibroadenoma, por ejemplo, como el que tenía yo aquí, no se va a malignizar. Entonces, tranquilos, no pasa nada, pero puede crecer, puede ser molesto y habría que recetarlo. ¿Cómo se propaga un tumor? Bueno, uno es directamente hacia las cavidades que están enseguida de donde está creciendo. Otro es que se vaya por la siembra linfática, que dijimos que los carcinomas les gusta mucho. Y otro que se vaya por siembra hematógena, que a los sarcomas es como les gusta. Obviamente hay excepciones a la regla y por ahí creo que algún sarcoma se va por diseminación linfática, y por ahí algún carcinoma como el de tiroides, por ejemplo, puede hacer diseminación hematógena. De hecho, así ocurre. Pero son excepciones a la regla, no es lo común. Comúnmente, carcinoma y linfática, sarcoma y hematógena en general. La siembra directa, pues es que obviamente la neoplasia penetra en un campo abierto de repente donde no hay ninguna barrera física que lo contenga. Y por lo tanto, pues entonces puede empezar a hacer siembra de células cancerígenas. Eso, por ejemplo, es muy común en los carcinomas de ovario. Se van a diseminar en todo lo que es la pared peritoneal. Cuando se diseminan en todo el peritoneo, empiezan a generar una reacción inflamatoria tan severa que genera mucho, por así decirlo, exudado. Y es un exudado gelatinoso, conglomerado por mucho inflamación de fibroblastos, de condrocitos, de tejido celular subcutáneo, mucha infiltración, por así decirlo, de la linfa y de lo que sería el suero de la sangre. Y entonces simulando una sustancia latinosa en el peritoneo que se llama pseudomixoma peritoneal. Invadiendo lo que sería el tejido adiposo, que forma parte del mesenterio como tal,
Afortunadamente no hay mucho que hacer. Y está habiendo una resección de ese pseudomixoma peritoneal, ¿verdad? Bueno, otra vía de propagación sería la siembra linfática, que decimos es la siembra que le gusta al carcinoma. Es la forma de diseminación inicial de los carcinomas. Obviamente los sarcomas pueden usar esa ruta. Voy a ser sincero, no me acuerdo cuál sarcoma es el que usa la ruta linfática. Me acuerdo que carcinoma utiliza la vía hematógena, que es el de tiroides, pero no recuerdo qué sarcoma usa la vía de diseminación linfática. Pero hay 2 que 3 ejemplos que tampoco son necesarios que se lo aprendan porque no viene en el examen de residencias ni en el profesional. Bueno, si alguno tiene la duda por ahí, invito a que lo sigue y nos los diga. ¿Okay? Y la verdad no me acuerdo en este momento. Obviamente hay patrón de afectación en las vías naturales del drenaje linfático y eso nos ayuda. O sea, los carcinomas los podemos detectar nosotros a tiempo porque les gusta irse por la linfa por medio de un estudio que se llama ganglio centinela. Cuando se hace un diagnóstico de un carcinoma, el siguiente paso a seguir es el estudio del ganglio centinela. En esos ganglios, las células del sistema inmune obviamente destruyen células tumorales. Entonces, las inflamaciones de ganglios cercanos al tumor nos hablan de que hasta ahí ha llegado el tumor. Entonces, qué tan lejos se haya llegado depende del último ganglio que se vea marcado o no. Tenemos ganglios axilares por una metástasis de lo que sería el cáncer de seno, y todo esto que vemos aquí es la invasión del cáncer, son las cancerígenas. Todo esto de color azul son los linfocitos CD4, CD8, ¿verdad? Esto sería la cápsula como tal de lo que sería el ganglio. Esta es la vía aferente por donde está llegando las células tumorales, y están invadiendo lo que sería el ganglio linfático, es decir, el corte del ganglio linfático. Entonces, el primer ganglio linfático que recibe a ese flujo primario, ¿verdad? Pues se le van a inyectar algunos trazadores radioactivos, que son generalmente colorantes que marcan a las células cancerígenas. Ya después, por cortes de los ganglios, el cirujano oncólogo sabe cuál es el tratamiento más adecuado o qué tan profundo se tiene que ir a retirar ganglios para tratar de conservar la mayor parte de la arquitectura del tejido sin tener que dañar demasiado tejido que no puede dañar. Pero esto solamente se puede hacer con ganglio centinela. If you have been diagnosed with breast cancer, your doctor may want to perform a sentinel lymph node biopsy. There are 3 reasons to check lymph nodes for any cancer, but for breast cancer, the reasons are to stage the patient appropriately so we can predict survival and outcome. The second reason then is to determine treatment based on that stage of a patient. And the third reason is to remove cancer cells and decrease the amount of tumor by actually physically removing the lymph nodes that may harbor tumor cells. Our body contains 2 separate systems for transporting fluids, the circulatory system and the lymphatic system. The more familiar circulatory system transports blood. The lymphatic system is composed of lymphatic vessels and lymph nodes, which are collections of grape-like structures. The lymphatic system transports lymph, a colorless fluid, and lymphocytes, specialized cells of the immune system. Like small streams merging to form a river, small lymph ducts merge into increasingly larger lymph vessels that ultimately empty into the bloodstream. The lymphatic system serves many purposes, including the filtration of foreign objects like bacteria, fluid transport, and the initiation of the immune response. The lymphatic system is also where cancer cells can drain, collect, and gain access to other parts of the body. Lymphatic fluid actually bathes the breast and then drains through lymphatic channels, much as rivers would drain into a larger body of water. So these channels then drain into 1 or 2 or 3 or 4 lymph nodes,
And with certain dye injecting techniques, we're able to identify those important drainage lymph nodes. And the theory behind sentinel lymph node is if we check those first and they do not harbor any tumor, if there's no tumor in those lymph nodes, then we don't have to remove more lymph nodes in that particular patient. The technique of sentinel lymph node mapping involves injecting a dye, and one can either use two different types of dye, a radioactive dye called technetium sulfur colloid, and or a blue dye called isosulfame blue or methylene blue. Now, it's very appropriate to use one or two or both. It just depends on that particular surgeon's training and abilities to find the sentinel lymph node. In the blue dye technique, a small amount of blue dye is injected into the breast near the tumor. The dye spreads rapidly through the region. After 5 to 10 minutes, it will have traveled to the lymphatic vessels in the area. A blue-stained vessel is found and followed until the lymph nodes are reached. The blue-stained nodes closest to the tumor are the sentinel nodes. The sentinel nodes are then removed and examined for the presence of cancerous cells. In the radioactive colloid technique, a small amount of radioactive material is injected into the breast 4 to 6 hours before surgery. After sufficient time has elapsed, a surgeon uses a special handheld detector to identify the areas emitting high levels of radiation. These areas contain lymph nodes that have taken up larger amounts of the radioactive material. These nodes with high levels of radiation are called hot nodes. And sometimes that is done the day before or the day of surgery, so the patient would have to come in the day before perhaps and get that injection, which would be injected around the tumor or around the nipple areolar complex. The amount of radioactive dye that we use for this procedure is very minimal, and it's quite safe to be around other people and being around your children, traveling in your car, on the bus, and be next to people. It's very similar to the amount used in a bone scan. In the operating room, after we identify the lymph nodes and remove them, some surgeons will send them right away to pathology to examine by a frozen section to see if there are tumor cells in those lymph nodes. Because if there are tumor cells in the lymph nodes, then again, some surgeons that same day will go ahead and perform a complete axillary lymph node dissection in order to determine whether there are other lymph nodes involved in that particular patient. The side effects of sentinel lymph node biopsy are usually limited to tenderness around the area of surgery that should subside with time. Other, more serious side effects that can occur include numbness, limited range of motion, infection, and lymphedema. These side effects are less common, but they may occur and can have lasting implications on your daily life. For more information on breast cancer, please go to www.cancerquest.org. Entonces, importantísimo esto del ganglio centinela porque evita cirugías innecesarias. La idea es tratar de preservar la mayor parte del tejido mamario en la persona. Ahora se entiende, pues realmente es una cirugía que puede ser muy traumática para las mujeres. Y lo otro es que sí dura un tiempo esto de la radiación. Mi abuela, después de años de haber recibido el estudio del ganglio centinela, cuando pasaba a Estados Unidos en la frontera, siempre los detenían en el carro porque detectaban radiación. No sé cómo hacen para detectar la radiación ahí en la frontera. No siempre la detectaban y siempre tenían que decir que mi abuela había recibido, ¿verdad?, el estudio del ganglio centinela. Y bueno, hay siembra hematógena. Esta es más característica de los sarcomas. Y habitualmente en este caso, pues, utilizan un drenaje venoso. Finalmente el sarcoma atraviesa la membrana basal, como es su característica de ser un cáncer invasivo, y termina atravesando, ¿verdad?, el capilar venoso por el cual va a viajar. Puede llegar a un lugar donde se salgan las células y hagan una metástasis, pero ojo, puede también formar un trombo y también puede formar un émbolo, y también puede haber un émbolo por ahí. Decíamos, es característico de los sarcomas, pero también hay carcinomas, como el carcinoma tiroideo, que puede tener diseminación hematógena. Las arterias, pues son como que más difíciles, aunque como el cáncer tiene la posibilidad de romper en un momento determinado los vasos sanguíneos,
se pudiera meter por una arteria, pero habitualmente la diseminación es más que nada venosa. Y como la diseminación es venosa, eventualmente el drenaje venoso pasa por puntos o filtros. Entonces saben que los filtros más importantes son el hígado y el pulmón. Por lo tanto, hígado y pulmón son los lugares donde más comúnmente se reciben metástasis. Cuando vean lesiones múltiples en el pulmón, eso habitualmente es metástasis. Los primarios dar una lesión o dos, pero nunca te dan múltiples lesiones. Cuando tú ves órganos con múltiples lesiones, ni lo pienses, es una metástasis de algo. ¿Okay? En el examen mío y en el examen de oncología, en el examen nacional de residencias, en el profesional, si hay una imagen con múltiples lesiones, olviden absceso, váyanse más por metástasis, ¿okay? Sobre todo si es en hígado y pulmón. Hay cánceres que surgen cerca de la columna vertebral y hay un plexo, hablamos de este plexo paravertebral, es muy común y que este plexo comunica tanto con el drenaje de lo que sería mama, drenaje también de la tiroides y drenaje también de lo que sería la próstata. Un drenaje que está, un plexo venoso que está pegadito a la columna vertebral. Por eso, cáncer de mama, ¿verdad? Cáncer de tiroides y próstata tienden a producir metástasis en la columna vertebral. Este es hígado. Digo, fuera de que pensáramos en absceso hepático mediano, pero tratando clínica de absceso hepático mediano, cuando ustedes vean esto, múltiples lesiones, eso es metástasis. No piensen en un primario de hígado, no. Primario de hígado te da una lesión grande, única. Caso 2, pero nunca te va a dar así lesiones múltiples. No ven lesiones múltiples en el examen. ¿Okay? Eso, recuérdenlo bien. Y recuérdenlo también para sus pacientes. Aquí vemos una vía, un corte histológico de lo que sería metástasis de un adenocarcinoma colónico. Y estamos viendo cómo pues hay una invasión del ganglio linfático, que ya básicamente quedó el ganglio linfático en este color azul. Todo lo demás es la invasión metastásica. Entonces, bueno, colon, curiosamente, ustedes pensarían, ¿cuál es el primer lugar donde produciría metástasis? Colon. Y curiosamente pensarías, tu primer reflejo, seguro el de ustedes, es decir, hígado, ¿no? Por el drenaje portal. Pero no, curiosamente, el primer sitio de metástasis en colon es pulmón. Qué raro, ¿no? Así es. Eso es por el tipo de drenaje linfático que se tiene. Y eso se explica por la forma del desarrollo embrionario de las estructuras del feto, cómo tienen una cierta relación durante el desarrollo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cáncer de próstata, cuando uno piensa cuáles serían los ganglios donde tendría que encontrar un cáncer de próstata, en el inguinal. Pues no, son los paraórticos, el lugar de donde desciende las estructuras urinarias del aparato reproductor. Eso tiene mucho que ver con el desarrollo. Tenemos un cáncer, ¿verdad?, que se va a generar pues en el pulmón. Aquí está, seguramente es un carcinoma por el sitio, ¿verdad?, externo, que es el carcinoma de pulmón, efectivamente es un adenocarcinoma. Y bueno, tiene diferentes vías. Una sería la adyacente a un espacio abierto, que en este caso es la pleura. Entonces aquí las células tumorales migran a través de la pleura. Pueden llegar a producir un derrame pleural paraneoplásico. Pero también, aparte de esa extensión a tejidos adyacentes, pueden tener, al ser un carcinoma, un adenocarcinoma, una diseminación linfática. Nuevamente va a ir directamente a estos vasos linfáticos a través del que se encuentran en el hilo pulmonar. Sin embargo, eventualmente, esos vasos linfáticos terminan por pues unirse en el conducto torácico que desemboca en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha y eventualmente se van a hacer también, van a tener diseminación hematógena. Claro, a veces el suministro de sangre directo hacia el tumor puede también generar cierta drenaje, por así decirlo, lo que sería el tumor en las venas. Y bueno, aquí está pintado de rojo porque acuérdense que la arteria pulmonar, ¿verdad?, es la única que ya lleva sangre no oxigenada a los capilares.
¿ok? Y la que regresa a la aurícula derecha pues es la vena pulmonar y es la única vena que lleva sangre oxigenada y va a la aurícula izquierda. Entonces, bueno, por eso está pintado de rojo, pero esa es otra forma de drenaje que también vamos a tener a través de la arteria pulmonar. Y bueno, aquí tenemos el pulmón y el espacio pleural. Entonces son formas diferentes que pueden diseminarse por adyacencia a la pleura, por la linfa o por el drenaje arterial. ¿Tienen remedio las metástasis? Es decir, cuando alguien tiene metástasis, decimos que no hay nada que hacer. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, las metástasis se producen porque las células tumorales, desde donde se originan, viajan a través de los vasos linfáticos o de las venas o arterias y se depositan en órganos a distancia, bien los ganglios o bien otros órganos como puede ser hueso, pulmón o hígado. Cuando crecen esas células en esos órganos a distancia, a eso lo denominamos metástasis. Los cánceres con metástasis hoy en día se pueden curar. La única condición indispensable es que se puedan quitar todas las metástasis. Para eso es necesario un trabajo multidisciplinar en el que trabajemos juntos con los cirujanos y con los radioterapeutas y conseguimos en 1 cada 4 resecar las lesiones que han viajado a otros órganos y por lo tanto podemos hablar de curación. Sí, sin ninguna duda. Los tratamientos paliativos pueden atenuar los síntomas de nuestros pacientes. Podemos dividir este tipo de tratamientos en aquellos cuyo objetivo es eliminar o disminuir los síntomas, como puede ser, por ejemplo, el dolor, y aquellos que están orientados a la disminución de la velocidad del tratamiento, del crecimiento del tumor. Ambos tratamientos se pueden considerar paliativos y ambos mejoran la calidad de vida del paciente y incluso pues, mejoran la supervivencia del paciente. Y en la actualidad sabemos que no está todo perdido al haber metástasis, es decir, puede en un momento determinado el paciente, si se logra eliminar todas las metástasis, pues curarse. Acuérdense que las características de un tumor benigno es que está bien diferenciado, es decir, no tiene anaplasia. De hecho, las células se parecen muchas a aquellas de donde salieron. En cambio, el maligno tiene mucha anaplasia, es decir, tiene formas dismórficas, los cuales hacen que sean células que no se parecen, ¿verdad?, a las células que le dieron su origen. Generalmente, el benigno crece lentamente, ¿verdad? Inclusive a veces se queda detenido y luego tiene ciertas regresiones. Rara vez vemos estas figuras pleomórficas, porque decíamos no tienen anaplasia. Sin embargo, el maligno generalmente puede crecer lento y luego rápido, luego lento y luego rápido, y tiene mucho pleomorfismo, lo cual lo hace ser muy anaplásico. Habitualmente el benigno no invade porque está encapsulado, está bien demarcado, y el maligno eventualmente va a invadir al tejido que está cerca. Esto lo hace que el benigno, si tenemos una tumoración que sea palpable, la podemos desplazar porque no está fija a tejidos profundos. En cambio, el maligno, al estar fijo en tejidos profundos, no tiene desplazamiento. El benigno, por definición, no tiene metástasis. Cualquier cosa que tenga metástasis, no, eso no es benigno, eso ya es maligno. Si tú hablas de metástasis, estamos hablando de cáncer. Punto. El benigno no tiene metástasis, el maligno. Aquí están algunas características que vienen en el Robbins acerca de la benignidad y la malignidad del tumor. Esto lo van a encontrar en la página 271 a la 274. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Bien. Si no es así, entonces nos vemos el día. ¿Qué diferencias entre, cómo